Tiene ahora la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Escucho y no lo puedo creer. Escucho algunos discursos y parece que hubiera habido amnesia temporal. Lo mencioné ayer en la comisión. Notable, porque les recuerdo que hace un año, cuando acá vinimos a oponernos a que se sume a otro sector de trabajadores de una manera muy artera, muy tramposa, a pagar este impuesto que no es sobre las ganancias, sino que era una confiscación a los salarios, no miraban, no decían de todo. Nuestro proyecto de anulación del impuesto al salario, presentado apenas ingresamos a la Cámara, con Néstor Pitrola, con los primeros 3 diputados del FIT, allá por 2013, presentado y representado sistemáticamente, fue cajoneado siempre. Y sin embargo ahora, miren cómo son las cosas. Vamos a votar un proyecto que es muy parecido a ese que presentamos y bueno, tiene por supuesto sus problemas, pero es notable cómo a la hora de las dificultades de los distintos bloques políticos los argumentos cambian. Entonces, veamos algunas cuestiones que me parecen importantes mencionar. Hace bastante más de 15 años que este impuesto a las ganancias, aplicado en forma cada vez más masiva sobre los salarios, se convirtió en un verdadero problema para trabajadoras y trabajadores. El gobierno kirchnerista, el macrista, ahora el de Alberto Fernández, hasta estos finales de tiempo, lo mantuvieron sin modificación alguna, agravándolo, prometiendo unos y otros. Unos, recordemos a Cristina Kirchner diciendo que era una redistribución de la riqueza, increíble. La idea de jorobar a los trabajadores que con luchas lograron pasar por arriba, por ejemplo, de los salarios de pobreza, incorporar algún recurso más a los magros salarios, ya tenían que pagar este 35% de saqueo. Otros, como Macri, hicieron campaña, por supuesto, con apoyo de algunos dirigentes sindicales. Nunca olvidar a Hugo Moyano haciéndole la campaña a Macri por este asunto. Y, sin embargo, luego agravaron la situación. Entonces, vemos cómo sistemáticamente se ha utilizado este mecanismo de confiscación a los trabajadores, cómo se maneja sistemáticamente el IVA, que es un impuesto enormemente regresivo como mayor fuente de recaudación. Y en ese sentido, ahora que se va a abordar, sin embargo, vemos que quedan afuera los monotributistas, vemos que quedan afuera los autónomos, que sí están incluidos en nuestro proyecto, y que es una situación que hay que reparar urgentemente, porque bajo el monotributo está completamente disimulada la relación de dependencia laboral para millones de trabajadoras y trabajadores. Es el fraude laboral llevado a la enésima potencia, a la perfección de la sofisticación para negar que son trabajadores en relación de dependencia. Y el Estado es uno de los que hace semejante fraude, empleando trabajadoras y trabajadores como monotributo. En ese punto también quiero decir, acá escuchamos hablar de que era un problema de la aristocracia obrera. ¿Otra vez con la misma historia? Acá los trabajadores del neumático no son ninguna aristocracia obrera, son trabajadores que se rompen el lomo, pierden su salud física por las condiciones de trabajo y tienen que encima ver semejante confiscación. Trabajadores de la salud, acá mismo se ha discutido eliminar el impuesto sobre la cuarta guardia, porque es un absurdo. Un trabajador de la salud, encima que se desloma trabajando en las condiciones, sin embargo, le saquean el salario. Las y los docentes. Yo escuchaba a una funcionaria presentando el tema diciendo, ¿cómo le vamos a decir a los docentes? Sí, se lo vienen justificando hace más de 10 años, que el segundo y tercer cargo se los sacuden con el impuesto a las ganancias. Los trabajadores de Aluar pierden quincenas enteras detrás de la confiscación del impuesto a las ganancias. Acá ya se mencionó los petroleros. ¿De qué aristocracia obrera estamos hablando? El problema es que acá estamos con gobiernos al servicio del Fondo Monetario que se encargan de mantener la precarización laboral al extremo, de llevar el salario mínimo a la indigencia,
de llevar adelante ajuste tras ajuste con la inflación. Y entonces después pretenden que enfrentar unos trabajadores con otros o con los desocupados. De ninguna manera lo vamos a permitir. Acá la verdadera división es con las patronales, que se llevan en pala los ingresos en este país, saquean los recursos y son los beneficiados con la exhibición de impuestos enorme que hay. Y si no, veamos la famosa separata de los gastos tributarios. A ver quién se anima a terminar con las exenciones impositivas durante décadas de enormes sectores de las patronales. Y por eso ahora llega este proyecto cuando el ministro Massa necesita ver si recupera algún voto de los 7 millones que perdieron en los últimos 4 años. Claro que es una maniobra electoral. Y ahora Juntos por el Cambio dice que no lo va a votar porque es una maniobra electoral. Hicieron sesiones especiales durante años para eliminar el impuesto a las ganancias y ahora tienen argumentos increíbles para decir que no lo van a votar. Y ojo, acá tenemos un tema que hay que alertar. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, consideramos y estamos en contra del impuesto al salario ayer, hoy y en el futuro. Porque gane quien gane las elecciones. Aquí la casta, que son los políticos capitalistas, como le gusta nombrar y lo ha hecho popular el rey de la casta, son todos empleados del FMI. Todos han justificado y han dicho que van a respetar y llevar al extremo el ajuste incluso por encima de lo que el FMI reclama. Entonces, cuidado a todas las trabajadoras y trabajadores, porque durante estos años de aumento de la pobreza y de saqueo, se nos ha tratado de contener a todos sin ningún reclamo por parte de las direcciones sindicales, sin ningún reclamo a fondo contra ese ajuste del Fondo Monetario y esta inflación pavorosa. Y lo que estamos viviendo de conjunto es este agravamiento extremo de esta situación de que un trabajador aún en blanco es pobre. Y como estos paliativos, como votar ahora esta eliminación del impuesto o una parcial devolución del IVA u otras medidas de último momento, no resuelven esa situación de conjunto, vamos a tener que organizarnos e intervenir activamente como lo hemos hecho el 14 en la marcha con distintos sectores del sindicalismo combativo y la unidad piquetera, y lo vamos a tener que hacer una y otra vez en el tiempo que queda de este gobierno y frente al futuro gobierno, sea quien sea, porque los planes de ajuste que todos han comprometido son a costa de los trabajadores. Y esto solo lo vamos a poder enfrentar organizados y luchando como ha sido que conquistamos cada uno de nuestros derechos. Por eso, más que nunca, a seguir organizados y en ese sentido, el salario no es ganancia ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. Muchas gracias. Gracias, diputada del PLA.